La clase de hoy trata sobre las características particulares que presenta la circulación cutánea. En la clase de hoy vamos a ir abordando los siguientes temas. Vamos a comenzar por ver la relevancia fisiológica de la vasculatura de la piel, cuál es su participación en particular en el sistema de termorregulación de la temperatura corporal. Veremos también los tipos de piel, la lampiña o glabra y la pilosa, con sus características particulares, principalmente en lo que se refiere a su vasculatura e inervación. También vamos a ver que la vasculatura de la piel presenta una inervación autónoma particular, dada fundamentalmente por el sistema nervioso simpático. Luego veremos cuáles son las respuestas del lecho vascular cutáneo frente a cambios de temperatura, tanto sea por enfriamiento o calor, a nivel corporal y local. A nivel corporal vamos a ver que hay reflejos termorreguladores que se activan y veremos cuáles son sus mecanismos y los efectos a nivel del flujo sanguíneo cutáneo. A nivel local también vamos a observar cuáles son los mecanismos involucrados en la generación de cambios del flujo sanguíneo cutáneo y cuáles son los efectos a ese nivel. Finalmente veremos cuáles respuestas también se generan a nivel de la vasculatura cutánea frente a estímulos mecánicos. La piel es el órgano de mayor tamaño del cuerpo humano, con una gran superficie para el volumen que ocupa. Esta gran relación superficie-volumen es realmente importante para una de las funciones principales que tiene el flujo sanguíneo de la piel, que es la participación en el mecanismo de termorregulación. Es la principal barrera existente entre el medio interno y el mundo exterior no regulado. Como los demás organismos, el flujo sanguíneo de la piel es necesario para proveerle el transporte rápido de oxígeno y nutrientes, como por ejemplo la glucosa y los aminoácidos, así como para una remoción rápida de productos de desecho. Y también para proveerle la distribución de, por ejemplo, hormonas generadas a distancia u otro tipo de mediadores, permitiéndole así entonces tener una actividad óptima para la sobrevida del tejido de la piel y de todo el organismo. La piel, de hecho, se encuentra normalmente sobreperfundida en relación a sus requerimientos nutricionales. La actividad metabólica de la piel es relativamente baja y puede acomodarse con una fracción del flujo sanguíneo que recibe. De esa manera, el control metabólico local sobre el flujo sanguíneo de la piel tiene una escasa importancia funcional. La mayoría del flujo sanguíneo que llega a la piel lo hace como parte de un complejo proceso termorregulador diseñado para mantener la temperatura corporal dentro de un rango fisiológico estrecho. Así, por ejemplo, el flujo sanguíneo cutáneo es mayor durante el proceso de eliminación de calor, en cuyo caso máximo puede alcanzar a los 7 u 8 litros por minuto, y sus valores más bajos durante el proceso de conservación de calor, donde prácticamente puede llegar a cero. Los vasos sanguíneos de la piel, entonces, presentan características funcionales y estructurales especializadas que les permiten contribuir entonces a este importante proceso regulatorio de la temperatura corporal. La piel forma parte entonces del sistema de termorregulación corporal, cuyo objetivo es mantener la temperatura del cuerpo dentro de un rango fisiológico en el entorno de los 37 grados centígrados. Este sistema termorregulador en los homeotermos como nosotros crea un entorno interno que evita consecuencias patológicas que podrían venir como consecuencia de desviaciones amplias en la temperatura corporal. Los componentes de estos sistemas se pueden observar acá en la figura. Existen primeramente sensores de la temperatura en la periferia y también a nivel central, vías aferentes que van a llevar la información a un lugar de integración en el sistema nervioso central ubicado a nivel del hipotálamo, más particularmente en el área preóptica. Luego vías eferentes que van a enviar información a los órganos blancos que controlan tanto la generación como la transferencia de calor, como por ejemplo van a actuar sobre el músculo esquelético para provocar contracciones musculares para generar calor,
y a nivel de la piel va a emplear dos estrategias para disipar calor, actuando por un lado sobre las glándulas sudoríparas y sobre la circulación de la piel, que es el objetivo de la clase de hoy. Así entonces la respuesta termorreguladora al aumento de la temperatura corporal será la vasodilatación de los vasos sanguíneos en la piel, aumentando así el flujo sanguíneo y la pérdida de calor a ese nivel. La respuesta termorreguladora al frío, sin embargo, provoca vasoconstricción en los vasos de la piel, reduciendo así entonces la pérdida de calor y la consiguiente disminución de la temperatura corporal. Durante un estrés de calor o un choque de calor, nuestra piel contribuye al enfriamiento corporal por la generación y la evaporación del sudor y por la disipación del calor desde la sangre al medio externo. La pérdida de calor de la vasculatura cutánea es facilitado entonces por esa gran superficie que presenta la piel y esa gran superficie de redes vasculares que se encuentran corriendo en forma paralela a la superficie de la piel. De tal manera que la vasodilatación a este nivel va a provocar aumentos en el flujo sanguíneo y facilitar la disipación de calor. La piel, como vimos entonces, es parte del sistema termorregulador. Generalmente toda la producción de calor ocurre dentro de los tejidos corporales y toda la eliminación de calor ocurre a nivel de la superficie corporal. La circulación transporta el exceso de calor desde los tejidos activos, como por ejemplo el músculo esquelético, hacia el centro corporal, representado por el corazón y los pulmones. ¿Cómo es entonces que el cuerpo evita que el centro se sobrecaliente, que aumente mucho su temperatura? La respuesta es que esta parte central transfiere su calor a lo que es un sumidero disipador de calor. El órgano que sirve entonces como principal sumidero de calor a nivel corporal es la piel, la cual se encuentra relativamente fría y la cual es además el órgano más grande a nivel del cuerpo. Solo una cantidad menor del calor generado por el cuerpo fluye directamente desde el centro corporal hacia la piel por conducción a través de los tejidos del cuerpo. La mayoría del calor generado por el cuerpo fluye a la piel por convección en la sangre y el flujo sanguíneo a la piel puede aumentar en forma importante. Así entonces, casi todo el calor es transferido a la piel y de allí al entorno, facilitándose así por la gran superficie que presenta la piel. La habilidad entonces de alterar el flujo sanguíneo se encuentra bajo control del sistema nervioso simpático y este es entonces un determinante primario del flujo de calor desde el centro del cuerpo hacia la piel. La capacidad de limitar el flujo sanguíneo a nivel cutáneo es una defensa esencial contra el enfriamiento corporal en el frío, una condición que se denomina hipotermia. Un efecto secundario, sin embargo, es que la temperatura de la piel disminuye. Por el contrario, la capacidad de aumentar el flujo sanguíneo cutáneo es una defensa esencial contra la hipertermia. En días muy calurosos, cuando la temperatura de la piel puede ser muy alta y cercana a la temperatura central del cuerpo, incluso un flujo sanguíneo cutáneo elevado puede que no sea adecuado ni suficiente para transferir ese calor y que permita estabilizar la temperatura corporal central, debido a que el gradiente de temperatura entre la temperatura corporal y la temperatura de la piel es pequeño. Hay que recordar también que aunque la mayoría del calor que deja el centro corporal se mueve hacia la piel a través de la sangre, una pequeña cantidad también deja el centro corporal por evaporación de agua a través del tracto respiratorio. La tasa de evaporación es primariamente una función de la tasa de ventilación, que a su vez aumenta linealmente
en relación a lo que es el metabolismo en un amplio rango de intensidades, por ejemplo, de actividad física. En la piel se distinguen tres capas. La más superficial, carente de irrigación, es la epidermis. La capa media, la dermis, es donde se encuentran la mayor parte de los lechos vasculares cutáneos, y la capa más profunda, formada por la hipodermis. El sistema vascular que alimenta a la piel comprende una compleja red de vasculatura interconectada con una importante heterogeneidad regional en lo que se refiere a la densidad, a la estructura de los vasos y a la organización del sistema arterial. A nivel microvascular, arteriolas y vénulas forman dos sistemas interconectados y diferentes. Hay una red superior en lo que es a nivel de la dermis papilar, y un plexo inferior a nivel de la interfase dérmica subcutánea. El plexo inferior conecta con el superior y también envía ramificaciones a un sistema lateral para suministrar nutrientes a las glándulas sudoríparas y a los folículos pilosos. La red más superficial tiene una mayor densidad microvascular y es la fuente de los lechos capilares nutricios que se extienden verticalmente con una forma parecida a la de un paraguas a nivel de las papilas dérmicas. Estos lechos capilares se cree que mantienen una ultraestructura general similar en las diferentes regiones de la piel, aunque su densidad puede variar. A nivel de lo que son los dedos de las manos, en el pulpejo, estas estructuras de tipo paraguas siguen las líneas de lo que son las huellas digitales, generando así una huella digital vascular, mientras que los lados de los dedos están menos organizadas y tienden a tener una menor densidad. Bajo las uñas, la orientación de estos lechos capilares cambian del sentido vertical a una inclinación longitudinal como resultado del movimiento de crecimiento de la uña, que hace así entonces que estos capilares sean fácilmente accesibles para distintos tipos de análisis y de estudios de imagen. La mayoría del flujo sanguíneo cutáneo, aproximadamente un 85%, participa en la regulación de la temperatura corporal. La proporción restante, aproximadamente un 15%, es la que va a satisfacer las necesidades metabólicas de la piel. Podemos clasificar a la piel según su estructura y la regulación de la circulación cutánea en piel glabra o lampiña y piel pilosa. La piel es un órgano sensorial ricamente inervado, con neuronas ubicadas a nivel de los ganglios de las raíces dorsales y cuyos axones participan en sus extremos en la formación de numerosos y variados receptores sensitivos. La piel lampiña se caracteriza por la presencia de corpúsculos sensoriales, por ejemplo los complejos de Merkel, y también por terminaciones nerviosas libres intraepidérmicas. La piel pilosa, que es la que cubre la mayor parte del cuerpo, está desprovista de corpúsculos sensoriales y se caracteriza por una inervación compleja y específica de los folículos pilosos asociada a células de Merkel y a terminaciones nerviosas libres intraepidérmicas. Además de esta rica inervación de tipo sensitivo, la piel es inervada por fibras eferentes simpáticas destinadas a regular las glándulas sudoríparas, los vasos sanguíneos y los músculos piloerectores. El lecho vascular cutáneo está inervado por dos tipos diferentes de fibras nerviosas simpáticas. Las clásicas adrenérgicas, que liberan noradrenalina y provocan vasoconstricción, y una inervación simpática colinérgica que libera acetilcolina para provocar vasodilatación. Aunque la piel pilosa
recibe información simpática adrenérgica constrictora y colinérgica dilatadora, la piel lampiña carece de la influencia colinérgica vasodilatadora. Los nervios vasodilatadores colinérgicos no regulan el flujo sanguíneo en condiciones termoneutras, sino que están activados únicamente durante condiciones de hipertermia. Esta inervación colinérgica inusual del sistema nervioso simpático también inerva las glándulas sudoríparas y estimula la pérdida de calor a través de la producción de sudor, la generación del cual también necesita de un aumento en el flujo sanguíneo a nivel local. El sistema adrenérgico simpático otorga una actividad constrictora basal a la circulación cutánea, particularmente a nivel de las extremidades, contribuyendo entonces a un flujo sanguíneo relativamente bajo en un entorno termoneutro, o sea que no representa un desafío para lo que es la temperatura corporal. El enfriamiento del cuerpo aumenta aún más el tono adrenérgico constrictor y reduce, por ejemplo, el flujo sanguíneo a nivel de los dedos, mientras que el calentamiento del cuerpo inhibe la actividad basal de estos nervios y aumenta así entonces el flujo sanguíneo a nivel de las extremidades, por ejemplo a nivel de los dígitos. Tanto en condiciones termoneutras como en ambientes fríos, la salida constrictora del sistema nervioso simpático a los vasos cutáneos en manos y pies es mucho mayor que en las áreas de la piel más proximal, como pueden ser, por ejemplo, los antebrazos o las piernas. La piel glabra o lampiña es la que presenta estructuras claves en el proceso termorregulador. Este tipo de piel se encuentra presente en los pulpejos de los dedos, en las palmas de las manos, plantas de pies, labios, orejas y nariz. Como en cualquier otro lecho vascular, las arteriolas van a formar capilares que luego se van a reunir para formar vénulas. Los capilares alcanzan únicamente a nivel superficial la dermis, ya que la epidermis carece de flujo sanguíneo. Las vénulas, que son parte de un plexo de vasos que se encuentran en el límite entre la dermis y la epidermis, pueden contener un volumen apreciable de sangre, otorgándole así a la piel un tono de tipo rosado a individuos que tienen una piel con una coloración muy pálida. Cuando el flujo sanguíneo cutáneo disminuye, el volumen en estos vasos decrece, disminuyendo entonces ese componente rojizo que se observa en la piel, por ejemplo, cuando nos encontramos pálidos. La circulación de las regiones lampiñas contiene una rica concentración de anastomosis, arterios venosas, que proveen conexiones directas entre arteriolas y vénulas. Estas estructuras permiten que el flujo sanguíneo bypassee los lechos capilares nutricios y de esa manera entonces las anastomosis arterios venosas no contribuyen a los aspectos nutricionales de la piel. Estas anastomosis forman los cuerpos glómicos, que son nódulos minúsculos que se encuentran en muchas partes del cuerpo, por ejemplo en las orejas, en los pulpejos de los dedos. Como se observa en la figura, a medida que la arteriola aferente entra la cápsula de tejido conectivo del cuerpo glómico, se vuelve un vaso con una luz muy pequeña y con una pared muscular gruesa que contiene múltiples capas de células mioepitelioides. Estos vasos presentan una inervación simpática muy rica y conectan con pequeñas venas de pared muy delgada que eventualmente van a drenar en las venas de la piel. Estas anastomosis, arterios venosas, pueden distribuir rápidamente grandes volúmenes de sangre
a nivel de la superficie de la piel, permitiendo una regulación óptima de la temperatura central del cuerpo. Se encuentran en paralelo con los capilares de la piel, que son aquellos entonces que van a participar del intercambio nutricio a este nivel. En la piel lampiña se encuentran anastomosis arteriovenosas especializadas que ayudan a controlar la pérdida de calor. Estas anastomosis se encuentran ubicadas tanto en los plexos vasculares superiores como inferiores ubicados en la piel. La piel lampiña de las extremidades del cuerpo, que es la que presenta una mayor relación superficie-volumen, es en donde se encuentran mayormente estas estructuras para favorecer la pérdida de calor. Las anastomosis están bajo control neural, más que sobre un control de metabolitos locales, y, como hemos visto, juegan un rol central a nivel de la regulación de la temperatura. En esas regiones apicales, el flujo sanguíneo está bajo control de las fibras simpáticas que liberan noradrenalina y por lo tanto van a contraer las arteriolas, los vasos anastomóticos y las vénulas. Por lo tanto, un aumento en el tono simpático que ocurre en respuesta a una disminución de la temperatura corporal central va a provocar una vasoconstricción en las anastomosis arteriovenosas y una caída en el flujo sanguíneo, con una reducción así de la pérdida de calor. La estimulación simpática máxima puede obliterar completamente la luz de los vasos anastomóticos y así reducir enormemente entonces el flujo sanguíneo total hacia la piel. Por otro lado, cuando la temperatura corporal aumenta, la disminución en el tono simpático lleva a una vasodilatación pasiva de estos vasos. Por lo tanto, no hay una vasodilatación activa, mediada directamente. De hecho, por ejemplo, el bloqueo de la entrada sináptica a la mano en un entorno térmico neutral puede aumentar el flujo sanguíneo hasta 4 veces por encima de los valores basales, tanto como lo que podría aumentar frente a un estrés de calor. Esto entonces muestra que el tono simpático sobre la vasculatura de la piel lampiña o apical es bastante importante en condiciones de reposo. Frente al frío, la vasoconstricción entonces limita el flujo sanguíneo y la pérdida de calor a través de la piel. Frente al calor, aumenta la vasodilatación en forma pasiva, aumentando y favoreciendo entonces la pérdida de calor corporal. En esta figura se observa una representación esquemática del sistema vascular cutáneo de la piel lampiña. Las ramas de suministro arterial a las anastomosis arteriovenosas y también a los lechos capilares nutricios. En respuesta al enfriamiento corporal, hay un marcado aumento de la salida simpática que va a liberar noradrenalina para provocar la constricción, predominantemente actuando sobre las estructuras de las anastomosis arteriovenosas, activando receptores de tipo alfa-adrenérgico 2, los cuales están localizados en las células de músculo liso de estos vasos. Las anastomosis arteriovenosas parecen aumentar su actividad a este mecanismo constrictor, mientras que el flujo sanguíneo hacia los lechos capilares está protegido de esta constricción simpática y por lo tanto se mantiene inalterado. Entonces, el enfriamiento local también lo que va a hacer es amplificar esta constricción de las anastomosis arteriovenosas dependiente de los receptores alfa-adrenérgicos tipo 2. La piel glabra o lampiña entonces ayuda en el control de la pérdida de calor a través de la modulación del tono de las anastomosis arteriovenosas. Como podemos observar en esta figura, hay cambios en lo que es el tono y la luz de estos vasos frente a cambios en la temperatura corporal. A la izquierda observamos lo que ocurre en A cuando hay un aumento en el tono simpático
que ocurre en respuesta a disminuciones de la temperatura corporal. Esto provoca la vasoconstricción de las anastomosis y la disminución consiguiente del flujo sanguíneo, disminuyendo entonces la pérdida de calor, representada por la flecha en rojo. Por otro lado, cuando la temperatura corporal aumenta, disminuye ese tono simpático, llevando a la vasodilatación pasiva de la zona anastomosis y aumentando entonces así la pérdida de calor corporal, representada allí por la flecha en rojo. Cabe destacar que el flujo nutricio a través del lecho capilar no se ve afectado, ya que a ese nivel la expresión de los receptores alfa-2 es prácticamente inexistente y por lo tanto no puede ser modificado a través de cambio del tono del sistema simpático que llega a esa región. Las células de músculo liso de los vasos cutáneos tienen una elevada expresión y así como actividad de los receptores alfa-adrenérgicos de tipo 2 si las comparamos con los vasos más profundos. De hecho, la actividad de los receptores alfa-adrenérgicos tipo 2 aumenta marcadamente desde el sector proximal avanzando hacia el distal, con una potente actividad constrictora fundamentalmente a nivel de las arterias de los dígitos. Sin embargo, la actividad de los receptores de tipo alfa 1 permanece relativamente constante. La respuesta al enfriamiento va a estar mediada entonces fundamentalmente por la activación de los receptores alfa-adrenérgicos de tipo 2. Esta acción la vemos tanto a nivel de lo que es el enfriamiento corporal como a nivel del enfriamiento local agudo y prolongado. A nivel de lo que es el enfriamiento local prolongado, aproximadamente con una duración de unos 40 minutos, participan a su vez en esa vasoconstricción otros mediadores. Por ejemplo, aumenta la sensibilidad del aparato contráctil de las células de músculo liso al calcio y también aumenta la actividad y la expresión de los receptores de tipo alfa 2. Las anastomosis arteriovenosas se encuentran entonces, como vimos, ricamente inervadas por el sistema simpático adrenérgico. En un entorno termoneutro, las anastomosis muestran actividades cíclicas de contracción y dilatación que ocurren con una frecuencia aproximada de unas 2 a 3 por minuto. Esto lo podemos observar claramente en la parte superior de la figura. Este ciclo vasomotor es sincrónico entre anastomosis arteriovenosas de diferentes localizaciones anatómicas, por ejemplo a nivel de las manos y los pies. Y se cree que está mediada por una actividad en salvas de la actividad nerviosa simpático-adrenérgica en forma coordinada. Este ciclo vasomotor no se observa, sin embargo, en los que son los lechos nutricios, de los capilares nutricios, tanto de la piel lampiña como de la piel pilosa. En la figura entonces observamos la actividad de las anastomosis arteriovenosas. En la parte superior observamos la medida simultánea de la velocidad del flujo sanguíneo en las arterias digitales de lo que es la mano izquierda, los círculos cerrados, y la mano derecha, los círculos abiertos, de un individuo control cuando ambas manos se encuentran a 35 grados en la parte superior de la figura, o luego de que la mano derecha ha sido enfriada a 19 grados, eso lo vemos en la parte inferior. Obsérvense entonces la remarcable sincronía que hay en el flujo sanguíneo en los dedos de ambas manos a 35 grados, representando entonces así esa actividad en burst de la actividad simpática que provoca la contracción y dilatación alternada de las anastomosis arteriovenosas entonces en distintas localizaciones anatómicas en forma sincrónica y coordinada. Durante el enfriamiento local que vemos en la parte inferior de la mano derecha, este tono vasomotor en lo que son los dígitos de la mano derecha
se va aboliendo virtualmente como resultado entonces de un cierre sostenido de las anastomosis arteriovenosas de esa mano. Entonces así podemos ver que el cierre de las anastomosis se da en respuesta a el enfriamiento, y este efecto no solamente es mediado por la cambio a nivel de la inervación simpática, sino también por mecanismos locales, como vamos a ver más adelante. El cuerpo utiliza una estrategia diferente para regular el flujo sanguíneo en la piel no apical o pilosa. Una diferencia importante es que la vasculatura de este tipo de piel prácticamente carece de anastomosis arteriovenosas. Una segunda diferencia importante es que presenta dos tipos de inervación simpática a nivel de los vasos de la piel. Algunas de las fibras van a liberar noradrenalina y otras acetilcolina. La vasoconstricción ocurre en respuesta de la liberación de noradrenalina. A diferencia de la situación de la piel apical o lampiña, el bloqueo de la inervación simpática en la piel pilosa, en un entorno termoneutro, produce poco cambio a nivel del flujo sanguíneo, demostrando entonces que en condiciones de reposo hay una escasa actividad vasoconstrictora mediada por la noradrenalina en este tipo de piel. La vasodilatación en la piel no apical o pilosa ocurre en respuesta a neuronas simpáticas que liberan acetilcolina. Por lo tanto, hablamos aquí de una vasodilatación activa mediada por neurotransmisor. La acetilcolina estimularía las glándulas sudoríparas, provocando la secreción de sudor, así como de enzimas que llevan a la formación local de moléculas vasoactivas, tales como la bradiquinina. Además, las neuronas simpáticas colinérgicas pueden provocar vasodilatación a través de una vía secundaria que involucra la coliberación de neurotransmisores vasodilatadores, como por ejemplo el péptido intestinal vasoactivo, que van a actuar directamente a nivel de las células de músculo liso, de manera independiente de lo que sería la actividad de las glándulas sudoríparas.